del Señor, hermanos, vamos a cantar un himno. Y el himno es el número 2, la primera y última estrofa del himno número 2. A Jesucristo ven cantar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy vendrá. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, seguimos en tu presencia. Ahora, oh Dios, para abrir tu libro, hablar de tu amado Hijo, hablar de aquel que trajo a nuestras almas redención y salvación, y que ha provisto para todo hombre la misma manera de alcanzarla por medio de Él. Rogamos, oh Padre, que uses tu palabra, que hables a los corazones de los que no son salvos, y también para nosotros los que hemos creído. Rogamos tu bendición, tu dirección y guía, y que la honra y la gloria sean para ti y salvación para los que no la tienen. En tus manos encomendamos todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, un hecho que todos conocemos, los que leemos las Escrituras, y sin duda alguno de los que no también. Lucas, capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer el versículo 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre, Lucas 9, 9:37. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo
y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Por último, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Un versículo que hemos conocido también. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta aquí, y esperamos pues que el Señor prospere su palabra. Hemos leído unas escrituras donde podemos ver al Señor Jesucristo moverse por aquellos lugares cuando Él se presentó al mundo. Y uno puede observar en estas escrituras cómo era la condición de aquellos en aquel tiempo. Uno ve un caso de un padre en una situación bastante difícil. Era su único hijo y su único hijo estaba padeciendo tanto que él sentía en su corazón aquella necesidad y angustia que padecía su hijo. Uno puede observar a una persona angustiada ante la necesidad. Uno puede ver un padre deseando ver la condición de su hijo revertida, no seguir en esa situación tan dolorosa. Aquel padre buscó, aquel padre clamó, aquel padre deseaba ver a su hijo en condiciones distintas. Uno puede observar que la condición de aquel muchacho no era más que una condición de esclavitud. Había un espíritu que le molestaba, había un espíritu que le quería destruir. Había algo dentro de él que él mismo no podía zafarse, no tenía el cómo, no podía hacerlo, aunque quería sin duda, pero no pudo. Y yo quiero, amigos y hermanos, relacionar esta verdad o este hecho con la vida espiritual de una persona sin Cristo. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. El hombre está herido mortalmente por el pecado, así como este joven no podía vivir en paz. No tenía paz, no tenía consolación, no tenía una vida segura. Dice la palabra que aquel espíritu lo llevaba y lo sacudía con violencia. En otras palabras, lo echaba también al fuego para quemarle. El hombre no podía, estaba atado, estaba cautivo, y así es el hombre sin Dios. Está cautivo por el pecado le ata y no puede por sí mismo hacer lo que quiere. A veces oímos personas con mucho orgullo decir: yo hago lo que a mí me da la gana. Y eso no es verdad. Hace lo que el pecado le dice que haga. Hace lo que el enemigo de su alma le dice, le indica que haga.
lo lleva a hacer lo que no quiere, lo hiere, algunos los lleva a destruirle su vida, pero no me voy a quedar allí. Hubo la solución, llegó para aquel lugar el Señor Jesucristo. Esto nos hace pensar el día en que el Señor, Dios de los cielos, proveyó un don de salvación. Dice en su gracia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios en Cristo fue manifestado. Pablo dice a Timoteo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Allí apareció el Salvador del mundo. Allí apareció aquel lugar, Dios mismo encarnado, para darle a aquel joven oportunidad de una vida distinta, de una vida llena de paz, de gozo, de estar entre la familia, gozar de comunión con su familia, de tranquilidad. Llegó el Señor de la vida, se presentó, mandó a llamar al muchacho, lo llamó, y mientras aquel muchacho se acercaba, el espíritu que lo tenía subyugado lo sacudía con violencia. Aún hasta lo último, aquel ser no le dejaba, pero allí estaba el Señor. Y Él le derribó con su presencia y poder. Y esto nos hace pensar en el poder del Señor. Mire, la obra de la redención es poder de Dios. La obra de redención es para salvación a todo aquel que cree. Si el hombre y la mujer reconoce su condición triste, si reconoce que no está bien con Dios, si reconoce que su alma está herida por el pecado, que no hay paz en su alma, y viene al Señor, Él le va a recibir con beneplácito, porque para eso vino Él. Él dijo, yo he venido al mundo para salvar las almas de los hombres, no para perderlas. Oh amigos, pero tienes que hacer como este joven, reconocer, no puedo, por mi propia voluntad no puedo, no hay fuerza en mí, y ir a la persona indicada, Cristo el Señor. Hemos leído la última parte del versículo que dice, y en ningún otro hay salvación. Y esto lo quiero relacionar con aquellos que piensan, ¿es que acaso no hay otra manera? Solo tengo que ir a Cristo, es la única forma, es reconocer que soy pecador e indigno y no merezco sino el infierno por mi pecado, o tengo que obrar de otra manera. Mire amigos, en ningún otro hay salvación. En este mundo no hay otro dado por Dios para dar salvación, no hay. En ningún otro, no hay otra forma, no hay otra manera, solo en Cristo el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque fue el que Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Fue el único quien llevó sobre su cuerpo en el madero el pecado de todos nosotros, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo.
Y dice la Biblia que agradó a Dios. Y sabes, fue el único quien cargó el juicio por nuestros pecados. Lo que yo merecía por mi pecado, Él lo llevó. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese, hay una expresión, dado a los hombres. ¿Quién dio eso? ¿El hombre? No. Si el hombre lo hubiese dado, el hombre lo quita. Pero esto lo dio Dios, el don de Dios, su gracia abundante. Dice la palabra del Señor, es don de Dios. De manera que usted y yo nos toca es venir a Él. Él es el que Dios ha dado para darnos salvación. En ningún otro hay salvación. Que el Señor le ayude y prospere su palabra.